Hola, bienvenidos a este curso de uso de Linux. Para nuestro curso nos vamos a basar en un sistema operativo o una distribución de Linux basada en Debian, que es seguramente uno de los sistemas operativos de Linux más populares del mercado, mm, sobre todo a nivel de servidores, aunque también se puede encontrar en ámbitos de escritorio. Nos vamos a basar en Debian básicamente porque la distribución más popular de todas, la que seguramente todos han escuchado, se llama Ubuntu. Y Ubuntu es basada en Debian. Cuando digo basada, ¿qué significa? Significa que Ubuntu hizo fue como un fork, o sea, hizo como una copia de Debian y empezó a trabajarla y hacerle unas mejoras pues para hacerlo seguramente más amigable para el usuario, tener que interferir menos en comunicación a través de terminal o ciertas operaciones. Como Ubuntu ha sido tan popular, también han salido distribuciones que están basadas en Ubuntu, pero por ende, por estar basadas en Ubuntu, su origen también viene siendo el mismo, que es Debian. Bueno, para empezar voy a explicarles algo muy sencillo. Ubuntu tiene diferentes versiones como cualquier sistema operativo. Si nosotros vamos a la referencia de Ubuntu en Wikipedia, podemos encontrar un cuadrito que nos da una referencia de cada una de las versiones que ha sacado Ubuntu desde que arrancó en el 2004. Aquí podemos ver que está el número de la versión, el nombre clave. El nombre clave normalmente lo han basado como en nombres de animales, la fecha de lanzamiento y la fecha en la que terminó el soporte. Todas estas que aparecen resaltadas en rojo significa que ya no tienen soporte. Las que están resaltadas en verde significa que todavía tienen soporte. Pero si observan, aquí hay unas versiones que mencionan LTS. LTS hace referencia a que son versiones que tienen soporte extendido. Si nosotros miramos, por ejemplo, la versión 14.04, nos menciona de que tiene soporte hasta abril de 2019. Pero la versión 14.10, que fue siguiente a ella, su soporte fue solamente hasta julio de 2015. Es decir, un poco más de 8 meses después de su operación, después de su lanzamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque lo recomendable es que, sobre todo en ambientes de servidores o en equipos de escritorio que son del uso cotidiano, instalemos versiones LTS. Debemos estar tranquilos de que nuestra versión va a tener soporte por largo tiempo, que eso incluye actualizaciones, parches, mejoras y un montón de cosas, a que si yo uso versiones que no son LTS, pues voy a tener un soporte limitado y en cualquier momento me pueden generar inconvenientes porque básicamente estos son una especie de betas que van sacando con el tiempo para ir ajustando la versión final LTS. Algo que se puede ver en Ubuntu es que ellos más o menos están sacando una versión LTS en abril de cada año. Ahí se puede ver el patrón de cada versión. Bueno, aquí las versiones LTS, más o menos desde la versión 10, que salió en 2010, se ve que salió 10.04 en 2010, 12.04 en 2012, 14.04 en 2014, 16.04 en 2016 y muy seguramente la versión 18.04 va a salir en abril. Hace referencia a la versión, al año y al mes en el que se libera. Casi todas las versiones LTS las están liberando en abril, o por lo menos eso muestra el patrón de los últimos años. Bueno, de hecho casi todos los años. Venga, miramos, pues aquí cambia un poco. La versión LTS de 2006 fue en junio, pero a partir de la versión 8.04 ya empezó a ser a partir de abril. También podemos ver que entre cada versión LTS hay tres versiones intermedias. Entonces, desde la 12.04 hasta la 14 estuvieron la 12.10, la 13.4 y la 13.10. Desde la 14 a la 16 estuvieron la 14.10, la 15.4 y la 15.10. Entonces, acá estamos viendo que la versión 16.10, 17.4, 17.10 y la versión LTS que seguramente va a salir, que va a ser la 18.04. Si a ustedes les gusta explorar y les gusta mirar qué nuevas opciones tiene Ubuntu pues en sus versiones intermedias, lo pueden hacer sin ningún problema, pero no lo recomiendo para si es el equipo en el que están trabajando, en el que tienen que responder por algún proyecto
o algo así, no usen versiones que no sean LTS porque se pueden llevar sorpresas. A veces hay inconvenientes con algunos paquetes, algunos errores con ciertas operaciones. No es tampoco que sea una versión inestable, no, pero sí puede generar algunos bugs que le pueden a uno entorpecer un poco el trabajo. Y en servidores sí, inevitablemente no lo usen. Si ustedes usan, si se usan, por ejemplo, infraestructura como servicio como Amazon, Amazon no tiene disponibles versiones que no son LTS, pero finalmente uno puede tener servidores que son propios y pues ahí sí yo puedo instalarle lo que yo quiera. Entonces no es recomendable utilizar versiones que no sean LTS. Súper importante tenerlo eh, claro. Bueno, a partir de las versiones de Ubuntu se han generado diferentes distribuciones y es importante también mirar que las diferentes distribuciones estén basadas en las LTS. Las distribuciones más importantes siempre se basan en versiones LTS, pero hay una que otra que se basa en versiones intermedias. Una de las distribuciones más populares que se basadas en Ubuntu es Linux Mint. Es una versión muy amigable, sobre todo muy recomendable para las personas que vienen de Windows, que de pronto todavía están muy acostumbradas al entorno de Windows, porque su escritorio es muy similar y tiene muchas facilidades para la operación. Linux Mint tiene dos versiones que son Cinnamon Edition y Mate Edition. Cinnamon Edition y Mate Edition hacen referencia al entorno de escritorio que usan. Si yo me paro aquí, por ejemplo, se puede ver en la imagen de que este es el entorno Cinnamon, que es un poco más oscuro, y el entorno Mate, que cambia un poquito aquí en este menú, y es un entorno más clarito. Uno puede también instalar Linux Mint con otras versiones de escritorio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Uno de los sistemas operativos o distribuciones de Ubuntu que me gustan más se llama Elementary OS. Elementary OS está basada en la última versión Loki en la 16.04 y tiene una gran ventaja y es que es un sistema operativo muy bonito, muy atractivo. Es de hecho el sistema operativo que tengo en uso y en el que vamos a hacer el curso. Se han preocupado mucho por hacer un diseño muy atractivo para el usuario, de ser muy fácil, muy sencillo, y con el tiempo lo han venido mejorando para que sea una versión muy estable. A mí me funciona muy bien, me gusta bastante. Tenía algunas dificultades, pero a medida que han venido haciendo las actualizaciones, las han venido eh, solventando y han formado de Elementario es una buena alternativa para los que están empezando con GNU Linux. Hay otras distribuciones basadas en Ubuntu que son como Kubuntu, está Ubuntu Studio, bueno, hay un montón de distribuciones, Xubuntu también. Kubuntu y Xubuntu, por ejemplo, la única diferencia es que Ubuntu está basado en un entorno de escritorio que se llama Unity, Kubuntu se basa en uno que se llama KDE y Xubuntu estaba en uno que se llama XFCE. Eh, Eso es básicamente en cuanto a las distribuciones. Por favor, antes de instalar una versión de Ubuntu dentro de su equipo o una distribución basada en Ubuntu, verifiquen bien que la versión que están escogiendo es la apropiada, que la versión es una LTS y que no se van a encontrar con sorpresas más adelante.